Hola, camaradas Kinoki. Vamos a hablar de la última película de Robert Eggers, la recientemente estrenada El hombre del norte, de Norman. Adelante, intro. Hola, camaradas Kinoki. Lo que voy a hacer es dividir el vídeo en dos partes. Básicamente, una primera parte sin spoilers para aquella gente que no haya visto la película y quiera nada, tener un par de pequeñas opiniones sin desvelarle nada del otro mundo. Y luego ya una segunda parte con spoilers en la que no es que vaya a destipar la película en sí, pero sí que me voy a dar libertad para explicar de ella lo que me dé la gana sin preocuparme de si estoy soltando spoilers o no. Vamos, que no soy friki doctor, pero me gusta opinar sin tener miedo de qué voy a decir. Antes de empezar a hablar propiamente de la película, sí que me gustaría comentar un poco sobre el director, un poco para poner en precedentes de lo que vamos a hablar, y es el director de Robert Eggers, que forma parte de el nuevo cine de terror, esta nueva generación de cineastas muy cercanos al cine de terror. Los tres directores más importantes de esta generación son Ari Aster, director de Heredity y Midsommar, Jordan Peele, que es el director de Dejadme salir, o de Get Out, o de Nosotros, Us, y finalmente Robert Eggers, que es el director de La Bruja y El Faro. Es una generación que, digamos, que hace un cine de terror muy psicológico, en el que el tono, la ambientación y digamos que la parte sensorial tiene mucha más importancia que no lo que sería los sustos o la casquería, ¿no? Son además cineastas con una cultura cinematográfica, o sea, se nota que son cinéfilos y que hay referentes y que intentan hacer un terror, digamos, adulto, ¿no? Eso es la parte buena y la parte mala, pues se toman muy en serio el género que tocan, muy bien, felicidades, pero se toman tan en serio que a sus películas posiblemente les falte ese punto gamberro que también creo que al terror le pega muy bien muchas veces. Personalmente creo que Robert Eggers, de los tres, es, digamos, el que está más cercano a tener inquietudes cercanas al cine de autor, ¿no? Es posiblemente el más abstracto de los tres, el que hace un cine en el que el argumento es casi siempre algo muy secundario, suelen ser historias muy sencillas, que no tienen grandes complicaciones, pero, pero que dota a sus personajes de una fuerte carga psicológica y además a la narrativa de sus películas le da un toque psicológico y fantástico que se entremezcla lo que es realidad y no realidad y que es un poco lo que le da algo de complejidad narrativa a sus películas. Y en ese sentido, eh, esta última película, El hombre del norte de Norman, es un claro ejemplo, aunque es una película bastante más accesible, bastante más comercial de lo que habían sido tanto La Bruja como El Faro. Así que la película se queda en un punto medio entre el cine épico comercial y el cine, digamos, más dramático, intimista, más típico del cine de autor. Y se queda en un punto medio en el que los que busquen una película, digamos, más comercial, más de entretenimiento, posiblemente la encuentren un poco lenta y con cosas que no entienden muy bien que pintan ahí, mientras que los que busquen un cine de autor puro y duro, un cine digamos, potente, como lo era en Gran Medida Alfaro, en esta película posiblemente les parezca demasiado convencional, ¿no? Demasiado más de lo mismo. Mientras que esta película está sobre todo dirigida a aquellas personas que quieren un cine de entretenimiento, pero de calidad, ¿no? Que tenga la parte épica, la parte potente del cine para pasar un buen rato, para un cine espectacular y grandilocuente, pero al mismo tiempo que tenga esa parte
intimista que le dé un poco más de chicha, ¿no? Un poco más. Entonces, ese público que está un poco intermedio es posiblemente el público más a la que va dirigida la película. O sea, si tú te encuentras en ese punto de que te gusta el cine que tenga un poco de personalidad, pero quieres que te entretengan, pues esta película va a cumplir y va a cumplir muy bien porque además es una película muy bien hecha, muy bien hecha. Voy a profundizar mucho más en la parte con spoilers, pero es una película donde todo está muy cuidado y muy bien hecho, es muy espectacular, pero al mismo tiempo da margen para construir unos personajes, también unas sensaciones. Es una película que puede recordar mucho a nivel, en ese nivel conceptual a Dune, a la película de Denis Villeneuve, en esta mezcla de cine de autor y cine comercial espectacular, pues está un poco en esta liguilla. Y si os gusta este tipo de cine, pues tenéis que verla. Además, es una película que hay que verla en el cine, porque tiene un punto, aparte de que es visualmente muy espectacular, una fotografía muy interesante, muy chula, con unas localizaciones islandesas que son brutales, son espectaculares visualmente. Además, tiene un trabajo de sonido, de banda sonora y ruidos que le da un tono, no sé si decir, envolvente o inmersivo, que hace que te metas en la película y que eso se tiene que disfrutar en el cine o con un muy buen sistema de sonido. Así que es de esas películas que se nota que han sido paridas para ser vistas en el cine. Y nada, vamos a la zona con spoilers. Como he dicho antes, es una película que un poco que se divide entre lo comercial y lo autoral. Quiero profundizar un poco más en esto y en realidad digamos que tiene tres divisiones, no solamente dos. Es, digamos, sí, tiene una dimensión como película histórica espectacular, una película que busca ser un espectáculo audiovisual grandilocuente y espectacular y brutal, y lo es. Y luego está un punto intermedio como que quiere ser el drama intimista, ese drama humano, ¿no? Sobre todo ese drama psicológico del personaje, ¿no? Ese punto de querer entrar en la mente del protagonista, ¿no? En su sed de venganza y en la carga que implica esa sed de venganza. Y luego hay una tercera dimensión que es, digamos, la fantástica, ¿no? También se puede considerar que es una especie de fantasía surrealista en el que la realidad se ve alterada por las creencias que tienen los vikingos y sobre todo el protagonista, ¿no? Que tienen unos dioses, unos seres mitológicos que digamos que intervienen en la película, o las propias brujas, la magia, la parte más esotérica, que se conecta con la parte mental, con la parte, digamos, psicológica, y que digamos que alteran un poco el sentido de realidad y que le da un tono entre fantástico y histórico. Y digamos que la película busca un equilibrio entre estas tres dimensiones, la histórica épica, la psicológica y la fantástica. Y quizás el punto débil de la película sea que se queda en un punto un poco intermedio, ¿no? Sin llegar a ser una película histórica hiperrealista y naturalista pura y dura, como parece en algunos puntos, sin ser tampoco un drama psicológico que acabe de profundizar del todo y tampoco sin ser una película fantástica, surrealista, que se deja llevar, ¿no? Del todo. O sea, hay momentos extraños que se salen de la lógica racional, pero son momentos, ¿no? No acaba de ser ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Y creo que la película quiere abarcar demasiados aspectos y que como todo funciona bien, o sea, funciona, o sea, como lo que hablaba antes, ¿no? Como una especie de Dune, pero ambientada en la Edad Media vikinga. O sea, una película, un cine espectáculo, pero que tiene un punto muy inmersivo, muy sensorial, que te hace viajar, te hace meterte. En ese sentido está muy bien, si te dejas llevar y entras, está muy bien en esta película, que se me había olvidado comentar antes, pero eh, está conectado con Hamlet. Hay que recordar que Hamlet de Shakespeare era ya una historia que estaba basada en historias nórdicas, pues lo que hace aquí es queriendo contar la historia nórdica en la que se basa Hamlet, ¿no? Hay ciertas conexiones, pero no es exactamente Hamlet.
Aunque sí que hay una cosa que es otra cosa que me sacaba un poco de de la película, y es que el lenguaje sí que es bastante florido. O sea, tiene un lenguaje como muy, frases muy bien estructuradas, muy, con mucho drama, ¿no? Y muy bien escritas, que pega poco con el hiperrealismo que tienen las imágenes, ¿no? Tienes imágenes que son brutales, son escenas muy salvajes, tanto en la violencia que hay en la sociedad, y la película la transmite con mucha fuerza, sino que además es un mundo muy gris, muy oscuro, muy sucio, eh, y luego todos los personajes que te imaginas que no son precisamente muy letrados, no se les ve nunca leer, y la cultura vikinga era una cultura, digamos, iletrada. O sea, no dejaron textos escritos. De hecho, todos los relatos sobre ellos son, son relatos que o bien contaron cristianos, o bien se escribieron mucho después de la era vikinga. Y claro, en personajes que son guerreros, que son salvajes, que son personajes que solo piensan en sobrevivir, que viven para sobrevivir, ese lenguaje tan fluido, no, la venganza, y se dedican y son frases muy grandilocuentes, a mí pues, un poco me sacaba. O sea, está muy bien porque el guión a nivel de texto escrito está muy bien, pero yo creo que un lenguaje no sé decir, más popular o no sé, me chocaba ese lenguaje tan teatral con una película que busca una sensación de hiperrealismo, ¿no? Entonces a mí eso un poco me sacaba. Y quizás por eso la película no me emocionó tanto como debería de haber hecho. Aunque me parece una película estupenda, es una película que está muy bien, en el que todos los elementos de la película son brutales. La fotografía es impresionante, localizaciones que son estupendas, hay un trabajo de luz, un trabajo de luz muy naturalista en el que se busca que no se noten los focos, ¿sabes? Que no haya una iluminación artificial de luz, de luces artificiales. Entonces, tiene todo un tono muy gris, muy oscuro. Sí que cuando estás en interiores y está muy oscuro, hay haces de luz de fuera que son muy potentes y seguro que están hechos con focos potentísimos, seguro. Pero digamos que es una iluminación que busca el realismo, que es muy bella, aunque es cierto que a ratos era muy oscura y a veces la acción costaba ver, sobre todo en las escenas nocturnas. Pero la fotografía era brutal, ¿eh? Y además, también a nivel de movimientos de cámara, también es impresionante. Por ejemplo, al poco de empezar la película, hay un momento en el que vemos al protagonista por primera vez como adulto y que ataca un poblado, bueno, invaden un poblado, y hay un enorme plano secuencia siguiendo al personaje que es a nivel técnico es realmente una pasada, es una locura. La banda sonora también es estupenda, con una música con mucha percusión, también con voces así un poco guturales y bueno, si conocéis algo de música nórdica tradicional, ya un poco os imagináis qué tipo de música es, pero digamos que está muy bien integrada con el hecho no sé, de hacer que te metas en la película, ¿no? Que te integres en ella, que seas... Es una película muy inmersiva y la música y el sonido tienen un trabajo muy importante en esa inmersión, en ese meterte de lleno en lo que estás viendo. En ese sentido, la banda sonora es estupenda, consigue un efecto muy potente, además tiene un punto muy inquietante que pega muy bien con el tono de la película, que es muy oscuro y muy angustioso, y además también con un trabajo de vestuario que es espectacular y que digamos que crea personajes secundarios que son tremendamente misteriosos y que con la música crean una sensación como muy inquietante y muy potente. El reparto está de maravilla, está muy bien. El protagonista, Alexander Skarsgård, lo hace muy bien, cumple muy bien su papel. No es el personaje que dé más jugo, pero cumple sobradamente. Luego están las famosísimas Nicole Kidman y Anna Taylor-Joy, y las dos están maravillosas en sus papeles, lo hacen francamente muy bien. Es cierto que Nicole Kidman tiene momentos
muy dramáticos y muy de teatro, en el que ella está muy muy bien, pero a mí un poco me sacaba porque me chocaba con ese hiperrealismo, pero no se puede decir que estuviera mal, de hecho está muy bien, es simplemente una decisión de guión y dirección. Y Anya Taylor-Joy se confirma una vez más como una actriz con un gran carisma, con un punto muy fascinante, y es una actriz perfecta para crear personajes que tengan un punto así carismático y extraño y como, ¿sabes? De esas personas que tienen algo especial, ¿no? O sea, te transmite ese punto de tener algo especial, ¿no? Con solo mirarla ya te da, te genera una serie de emociones o sensaciones y realmente lo hace muy bien. Luego hay cameos de gente muy conocida que están prácticamente irreconocibles por todo lo que es maquillaje, la ambientación y todo, pero que están ahí como William Defoe, como Ethan Hawke o la cantante Björk, que tiene un personaje, solo sale una vez, o sea, sale muy poquito, pero es muy chulo, es o sea, insisto, estos personajes secundarios aparecen poco, pero que tienen un carisma muy potente y además están, digamos, en ese en ese dimensión, esa tercera dimensión de lo fantástico, lo irreal, lo mágico, ¿no? Lo mitológico, ¿no? Que forma parte de la película y que le da un tono aún más extraño e incómodo. A mí toda esta parte sí que me funciona muy bien de esta película. Y luego sí que acabaría Y luego a nivel de actores, acabo hablando de Claes Bang, que es un actor que yo sinceramente no conocía de nada. Y es un poco el malo, es el hermanastro que mata al rey, ¿no? Y por eso el Hamlet vikingo quiere vengarse de él. Y lo hace muy bien. Hace un personaje además que, que consigue que no tengas claro si realmente es el malo o si tiene sus razones y digamos que le da, sin profundizar mucho en el personaje, porque no acabamos de conocerlo del todo bien, pero vemos que tiene cierta dimensionalidad, ¿no? No es un malo y ya está. En ese sentido es muy interesante, algo que cambia mucho con respecto al Hamlet shakespeariano, y es que aquí el hermanastro que mata al rey, pues cuando hay la venganza, ya no es rey. Fue destronado y vive prácticamente como un cabrero. De hecho, bromean los vikingos que van a hacer comercio de esclavos con él, bromean, ¿no? De que ya no es un rey, es un cabrero, es un granjero. Y realmente eso me gustó bastante porque le da, aparte de que le da al personaje y al malvado, ¿no? Le da un toque más, no sé si voy a decir patético, pero sí que le da un toque más, eh, menos grandilocuente, menos de malo superpoderoso, sino de un ser humano que digamos igual que ha ganado batallas, también las ha perdido, está pagando el precio, ¿no? Y está bien, o sea, esta diferencia de la historia con respecto a Hamlet es mucho más humana, es mucho más, más cercana, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero digamos que le quita esa gran épica, porque si el malo es un malo super poderoso, vencerlo tiene como una épica mayor, pero en la parte humana, en la parte de crear una historia de seres humanos, pues con personajes que se sientan reales, pues en este sentido le da mucha más fuerza dramática, mucha más, y le hace también un poco más original. Y no sé, yo creo que por aquí lo voy a dejar. Podría hablar bastante más de ella, porque creo que es una película que da bastante juego para comentar cosas. Es una película muy tremenda. Yo creo que es una película que si la hubiera visto yo con 19 20 años, hubiera estado en mi top. Esa mezcla entre cine épico, histórico y al mismo tiempo drama intimista, incluso el tono fantástico. A mí creo que de joven me hubiera encantado. Ahora me ha maravillado menos, no he quedado impactado, no he quedado wow, ¿no? Pero sí que es cierto que es una película muy bien parida, muy bien construida,
que tiene puntos a favor muy potentes. Es una película muy inmersiva, ya sé que lo he repetido varias veces, pero es que para mí es lo más potente de ella. Visualmente muy espectacular, con trabajo de sonido maravilloso, y que se nota que es una película hecha con mucho cuidado, con mucho detalle. Es una película que es muy diferente al típico blockbuster Marvel Disney. O sea, es todo lo contrario, es la versión oscura, que os digo, más cercano a un Dune, en que las escenas de violencia son muy reales, son muy duras. Hay momentos que podemos considerar incluso gores, pero también la película está llena de momentos también muy intimistas, muy pequeños, ¿no? Muy emocionales y muy poéticos. Es una película que está llena de poesía, tanto visual como metafórica. Y entonces yo creo, sí que creo que es una película que da mucho, con una historia muy sencilla, porque la historia es muy sencilla. También es algo típico de las películas de Robert Eggers. Casi todas sus películas son, si te vas a pensar, son historias bastante sencillas y que además no tienen una gran complejidad, son muy simples. Y lo que realmente tiene de interesante es el cómo las cuenta, ¿no? Y en este sentido yo creo que, otra vez más, funciona por ahí. Es quizás más convencional que el resto de sus películas, pero tiene una fuerza que la hace muy interesante, ¿no? O sea, no es la típica película comercial, palomitera de siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues se agradece. Yo creo que está muy bien. Creo que es una película que además ver en el cine es una gozada, ya lo he dicho antes, es una película para ver en el cine y que es bastante recomendable. Yo sé que el problema que va a tener esta película es que a un grupo de los que van a ver películas palomiteras y a un grupo de los que van a ver cine de autor no les vas a acabar de convencer, porque la película se queda en un punto medio, pero creo que creo que sí que tiene un nicho importante de esa gente que quiere cine comercial, pero con más chuchu, ¿no? Con un poquito con un poco de, no sé si decir contenido, porque tampoco tiene un gran contenido la película en sí, sino con valores artísticos, ¿no? Que transmita, no sé, por ejemplo, esta película es muy sensorial, es muy psicológica, entonces, que no sé, pues, es para su público que quiere entretenerse, pero quiere también un poquito más, ¿no? Y yo creo que ese público es bastante más numeroso de lo que parece a primera vista. Entonces yo creo que no sé si en cines acabará de triunfar, lo cual es muy triste porque es una película muy de cine, lo cual me choca porque hay está siendo últimamente películas que son muy de cine, muy de ver en pantalla grande, con un buen equipo de sonido y con una pantallón grande. Películas como El último duelo o, o El Caballero Verde, una película que se estrenó directamente por streaming, no se llegó a estrenar en cines, al menos en España. Lo cual es bastante triste porque, por ejemplo, esta película, El Caballero Verde, o sea, lo más chulo es lo cinematográfico. Como película es criticable, pero, o sea, como narración es criticable, pero en el aspecto audiovisual es una pasada, ¿no? Pues algo pasa algo parecido ocurre con El Hombre del Norte, con The Norman, que sin ser, yo no creo que sea una obra maestra definitiva, pero sí que es una película que tiene una fuerte capacidad de impacto y que además tiene una gran calidad y que sobre todo sus cualidades son muy para disfrutar en pantalla grande, con lo cual a mí me parece un poco triste que la película no acabe de triunfar en cine, porque realmente es una película para ver en el cine. Y nada, lo dejo aquí, amigos, camarada Skinoki. Ya sabéis, en nuestro canal Kunika Skinoki, el canal de cine mundialmente desconocido. Y si queréis apoyar al canal, le podéis dar a like, podéis compartirlo con vuestros amigos. Por supuesto, suscribiros. Ahí, y espero sobre todo que sigáis viendo los vídeos que vamos a ir subiendo. Pues nos vemos pronto, Kinokis.